Saludos cordiales, Honduras. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Migración. La migración es algo más que un fenómeno particular que divide familias, que hace que las personas emprendan una ruta muchas veces hacia lo desconocido en búsqueda de unas mejores condiciones de vida. La migración tiene implicaciones sociales, económicas, geopolíticas y profundamente humanas en muchos lugares del mundo. Nuestro país, en los últimos tiempos, dado el fracaso de las políticas públicas para provocar el bienestar aquí en la casa, se ha convertido en un país exportador de pobres, exportador de excluidos, exportador de personas que aquí se cansan y se cansan y se cansan 10,000 veces de estar tocando las puertas que se cierran a cal y canto, buscando empleo, buscando mejores condiciones de seguridad, buscando oportunidades para desarrollar a su familia, etcétera. Tienen que marcharse porque es el único camino. En algunas ocasiones, en algunos casos, con la seguridad de recibir del otro lado el abrazo protector de parientes o de amigos. Y en otros casos, lanzándose al vacío de aventuras desconocidas e inciertas. La migración ciertamente es un problema social y es un problema humano profundo. No es solamente un grupo de hondureños que se cansan de estar aquí y van a buscar diversión a otro lado, o que van a bañarse en dólares en otros escenarios. No es así de simple. Hablemos hoy de un año particularmente difícil en el asunto de la migración, porque no se trata de cifras, se trata de seres humanos, se trata de familias enteras, se trata de parejas con hijos, se trata de hermanos hondureños que no encontraron en esta democracia nuestra, fallida por demás, las respuestas a sus inquietudes. Dos especialistas que trabajan todos los días con este asunto nos acompañan hoy en el foro de TV Azteca. Tengo el honor de recibir en nuestro plató a la licenciada Ismania Platero, especialista en migración, defensora de los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué tal está, licenciada Platero? Es un gusto recibirle. Pues muy alegre de estar contigo nuevamente en este programa, con tu público tan querido, ¿verdad? Y en una época tan precisa, tan exacta, con ese retrato que has hecho de la migración tan fuerte, ¿no? Y de impacto, pero agregarle quizás un poquito más, que Honduras se convirtió en un país también de tráfico de migrantes. Este es el año en que Honduras encabeza precisamente esas cifras y momentos en que nos trae al recuerdo que la migración no es un capricho de la humanidad, es un principio bíblico, porque fue precisamente la Madre María con Jesús quienes cruzaron esa ruta en busca de salvar la vida y en mejores oportunidades. Por supuesto. Tengo también el gusto de saludar esta mañana con particular admiración y con afecto al licenciado don Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre, que nos asoma por esta ventana. Saludos, licenciado Flores. Es un gusto recibirlo en TV Azteca. Sí, muy buenos días, licenciado Vanegas, y buenos días a la señora Platero. Aquí, pues, desde el sur de la Florida, luego de haber hecho un viaje ayer relámpago a Houston, Texas, para ir a corroborar cuál es la situación de nuestra comunidad migrante en el estado de Texas. Ya actualizaremos ese asunto de Texas, que tiene unos ribetes particulares con noticias de palpitante actualidad y las consecuencias de las decisiones anunciadas, firmadas ayer por el gobernador Abbott. Una primera aproximación a la evaluación del año que concluye, doña Ismania. ¿Qué puede decirnos usted de una ligera mirada sobre todo lo que ha ocurrido en el fenómeno de migración en el 2023? Bueno, este año ha sido de gran impacto y lo estamos cerrando como el más cruel en el tema de migración, porque aumentó, como te explicaba, el tráfico de personas. Además de eso, Honduras estaría ocupando ahorita los primeros lugares entre los más pobres, el segundo lugar entre los más pobres después de Haití,
y con mayor solicitudes de asilo político solo en México y en otros países. Los primeros lugares del continente americano. Entre los primeros, porque primero es Haití. Tú sabes que Honduras no ha tenido una imagen visible de los haitianos, no se quedan aquí pidiendo, porque estos tienen viaje a través de vuelos charter, precisamente desde Nicaragua hasta el sector de México, pero ahí ya quedan trabados, ¿no? Y Honduras ocupa el segundo lugar con una cifra, creo que ya andamos por el 90% de población migrante que está solicitando asilo político. Más de 41,000 en México, según las cifras que arrojan las mismas instituciones, peticionarios de asilo, más de 30,000 peticionarios de refugio, unos 16,000 que salieron en este último mes. Ajá. Y que no han sido registrados todavía con las solicitudes, ¿no?, que da la Comar, y que van a sumarse a una nueva caravana que sería la mega caravana que tiene México en estos días para épocas navideñas. ¿Está probado estadísticamente que 2023 se incrementó de manera notable la cantidad de hondureños migrantes? Claro que sí, unos 500 diarios de una población de 1,000 que pasa por las fronteras, por los puntos de frontera. Ese es el promedio. Unos 500 hondureños se van todos los días. Como mínimo, y esas son las cifras que se pueden registrar. Porque recuerda que el decreto de excepción de la policía y esa falsa perspectiva de seguridad y orden que tenemos amplió los puntos de tráfico, de trata, porque se dio otro fenómeno ya a finales de este año. Explíqueme más esa parte, ¿qué relación tiene la migración con el estado de excepción de la policía? Claro, porque mira, después de que se da en los centros penitenciarios aquella tiroteo, los 3 creo que meses que tuvo el Ministerio Público de vacío, precisamente, que no supimos qué pasó, cuántos muertos se enterraron en patios y todo esto, el 911 que no funcionó, pero no hubo un equilibrio. Cuando ya pasa este poder a manos del Consejo de Defensa, no hay un equilibrio para proteger a las víctimas que habían denunciado o han denunciado a presuntos participantes en la comisión de delitos, ¿no? Y el programa de testigos nunca ha funcionado. Entonces, el incremento en la población desplazada, forzada, ha sido mucho más alta que otros años. No ha dado todavía las Naciones Unidas ni el Alto Comisionado de los Migrantes aquí en Honduras una cifra la última fue de casi 300,000. Hoy creo que superamos estos 300,000 y estos son los que se han ido desplazados como núcleos familiares. Usted, don Juan, que se encuentra en el sitio receptor de migrantes hondureños por excelencia, los Estados Unidos, ¿percibe también que este año ha sido de un incremento notable de los migrantes? Sí, licenciado, y no solo nosotros como fundación percibimos esto, sino que la misma administración del presidente Biden, y están sumamente preocupados porque todos estos flujos migratorios, agravando más los de otros países, pues le puede costar, ¿verdad?, la candidatura presidencial, o sea, la presidencia al mismo presidente Biden, que se va supuestamente a reelegir, y es por eso que están llegando a Honduras estas comisiones de congresistas y senadores de la ala demócrata, porque están viendo con suma preocupación el aumento de flujos migratorios. Y como bien lo decía la señora Ismania Platero, si bien es cierto, se contabiliza no de una forma incluso ya no formal, sino que de una forma informal se está contabilizando la salida de hondureños desde el territorio nacional hacia los Estados Unidos, pero sí en nuestros datos pues podemos encontrar que hay muchos hondureños que están saliendo por puntos ciegos desde el mismo Honduras y entrando a los Estados Unidos por puntos ciegos, y esto usted lo termina de corroborar, esta información, cuando usted asista a diferentes consulados y mira abarrotados los consulados hondureños, de hondureños recién llegados, tratando de obtener un pasaporte, y por eso es que tenemos esta crisis acá dentro de Estados Unidos de una red consular fallida, porque hay una alta demanda. Pero lamentamos, ¿verdad?, que el gobierno de la República de Honduras, de la señora Xiomara Castro, pues no ha hecho ninguna iniciativa para promover políticas públicas para revertir este tema, tanto así que tenemos un Congreso que lleva más de 100 días sin sesionar, y desde ahí nosotros podemos partir cómo estamos como país y cómo estamos con este tema de migración. Don Juan, ¿qué condiciones son las que siguen empujando a los hondureños para que se marchen?
Bueno, ha sumado la inestabilidad política, ha sumado la criminalidad, pero ha sumado algo también, licenciado, porque ya no solamente es la parte de empleo, que es una de las principales que tenemos ahora mismo, porque están migrando profesionales que incluso están empleados en Honduras. Los ha motivado la desesperanza que tiene el país. Nosotros estamos teniendo contacto muy continuo con hondureños que han migrado estos últimos 2 años, donde se tenía unas altas expectativas de que iba a haber un cambio en nuestro país de desarrollo, un cambio de paz, un cambio de armonía, pero no se encontró nada de eso, sino que ahora hay un país completamente polarizado y donde hay una clase política realmente mezquina, podría decir, porque solo están pensando en su bien personal, pero no están pensando en toda esta tragedia humana, esta desintegración familiar que hay ahora mismo y que usted puede ver en imágenes hondureños, ¿verdad? Durmiendo y niños durmiendo en las aceras de otros países para tratar de llegar a este país que hoy por hoy está más difícil entrar a los Estados Unidos. Licenciado Platero, el presidente Flores menciona incertidumbre política, inestabilidad, falta de empleo, falta de seguridad. ¿Qué otros factores identificaría usted como los grandes motores que empujan los pies del migrante? Bueno, en los últimos meses se sumaron dos acontecimientos que creo yo que son de mucho impacto y en Estados Unidos es como la alerta ahorita que hay para todos los que están en los puntos de ¿Sí? frontera, ¿no? Los congresistas y todos los políticos. Y es el hecho de haber ya declarado la migración como un tema de seguridad y defensa, como lo hizo el presidente de Panamá, el abuso del presidente de Costa Rica este año, que fue terrible, al señalar que los funcionarios de Honduras y los transportistas tenían entrada libre para Costa Rica. Sin embargo, los hondureños, y lo dijo así en forma muy literal, eran sicarios y tenían que presentar su hoja de antecedentes certificada, un documento que ni siquiera es requisito en Honduras. Entonces, este cambio y el decir también que el impacto ambiental que está dejando la migración es de gran magnitud porque genera también grandes cantidades, toneladas de basura que se quedan precisamente en cada país y además de esto, la crisis sanitaria. Entonces ya el impacto ambiental ya se toca después en la ONU, en otros temas, como una causal también de la migración. ¿Han estudiado ustedes, los expertos, el perfil del migrante? ¿Quiénes están yéndose? Pues mira, a nivel de todos los migratólogos en la región de Latinoamérica, se habla de que no solamente es la población más pobre. El alto porcentaje que hay es el problema de la inseguridad. Algunos te hablan de la liberación de la esclavitud, o sea, los migrantes que toman la decisión de abandonar pues su tierra natal, que han sido esclavos toda la vida, que han estado excluidos, diferente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Honduras. Honduras sí se habla del incremento de la criminalidad y que están quitándole al pobre las tierras. Definitivamente ahorita tú vas todo el punto fronterizo, te vas a dar cuenta que la gente está dando, la más pobre, 3, 4 parcelas de sus cafetales porque no puede pagarle a los explotadores, a las bancas o a los que manejan estas cooperativas de café. Permítanme, señores, detener un minuto la conversación para darle la palabra a nuestros anunciantes. Siga con nosotros, esto es TV Azteca, más cerca de ti. Gracias por seguir aquí. Hay unas cifras que ciertamente espeluznan. Obviamente, detrás de los números fríos hay historias de vida, hay corazones rotos, hay sillas vacías aquí y hay una esperanza constante de que al migrante le vaya bien, que triunfe en sus proyectos, que encuentre trabajo, que encuentre oportunidades, que sea protegido, etc.
Pero las cifras, para ponernos en contexto, son así de frías, por lo menos de las que disponemos en este instante. 961.313 personas en el país tienen intención de migrar en los próximos 12 meses. 419.368 personas tienen un plan de acción para salir del país. Es decir, 500.000 de hondureños saben exactamente cuál va a ser la actividad en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Irse. 500.000, así de durísimo como se escucha. Otros datos. Estados Unidos y España son los países a los que la mayoría de los hondureños emigra. Estados Unidos y España. Nadie quiere irse a Cuba, ¿verdad? Nadie quiere irse a Nicaragua, nadie quiere irse a Ecuador, nadie quiere irse para Venezuela. La Venezuela de los sueños de muchísimos teóricos, del cambio social, de la revolución política. Nadie quiere irse para Venezuela. Nadie quiere irse para Cuba tampoco. Estados Unidos y España son los principales destinos de los hondureños. Ahí hay muchísimos hermanos hondureños y muchísimos de ellos acompañan nuestro foro. Les agradecemos en el alma y reconocemos el trabajo esforzado que hacen cada día. Más de 348.445 personas han emigrado del país en los últimos 5 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta es una cifra oficial. Las cifras oficiales, todos lo sabemos, no se parecen exactamente, no coinciden exactamente con la realidad. Hay un subregistro siempre y siempre las cifras oficiales son maquilladas. Esto probablemente es muchísimo más. Según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras, entre el 1 de enero al 22 de octubre, qué bonita fecha, 22 de octubre, un total de 416.438 migrantes entraron al país de manera irregular. 416.438 migrantes entraron a Honduras, que esa es otra parte del fenómeno migratorio, que no solamente expulsamos personas, sino también nuestro territorio es escenario de tránsito. Con esos datos, antes déjeme consultarle a don Juan lo que le había consultado a usted anteriormente. Don Juan, ¿tiene algún comentario sobre lo que decía la licenciada Platero de quiénes están yéndose, en qué condiciones se van los migrantes? Por favor, usted que lo vive en carne propia. Sí, para redondear lo que ha dicho la señora Platero también, es muy cierto, está migrando muchas personas del área rural, en este caso caficultores, pequeños caficultores. Hemos tenido contacto con muchos de ellos aquí en Estados Unidos, donde han tenido que migrar porque hace los elevados costos que tienen para sostener sus pequeñas fincas y toda la burocracia para poder vender sus productos hace que estos hondureños pues tienen que migrar hacia los Estados Unidos para desde aquí poder pagar las grandes cuotas que tienen en los bancos para poder sostener, ¿verdad?, estas fincas. Y esto es muy lamentable porque sí es un número muy significativo de hondureños que trabajan el café. ¿Hay mayor migración de hondureños del área rural que hondureños del área urbana, según sus datos? En Estados Unidos sí hay un gran número del área rural y esto lo puede comprobar cada vez que vamos a los consulados. Y del área profesional que tenemos de hondureños, hemos identificado que la mayoría están migrando para España. Pero también hay otro fenómeno que nos preocupa enormemente y recientemente vimos una publicación del gobierno de Honduras que hablaba de la protección de los bosques en la Mosquitia. Pero se están olvidando de la protección de esos seres humanos, ya que hay identificado a miles de misquitos ya entrando a los Estados Unidos y que están dispersos en diferentes ciudades, tratando de sobrevivir, tratando de adaptarse en este país. Y eso es sumamente lamentable, ¿verdad? Porque son patrimonio nacional esta etnia misquita, el cual el gobierno de Honduras todavía no está haciendo nada para poder revertir esto en esta migración interna que se produce dentro de Honduras. Pero ahora los hermanos misquitos pues han decidido salir del país
y algunos se encuentran en una situación precaria en México, donde están siendo víctimas de cualquier abuso que puedan ser, como lo mismo dentro de los Estados Unidos. ¿En qué condiciones está Guatemala y México para los migrantes que salen de Honduras rumbo a Estados Unidos, doña Emania? Bueno, ahorita también en los últimos días ha habido algunos cambios en el tema para el caso Guatemala, después del cónclave que hubo de la Iglesia Católica, y donde se dijo que toda la población migratoria se le iba a dar paso. Nadie iba a hacer algo por detener precisamente al migrante, ni acoplarse a algunas políticas basadas en la represión y en la contención que tienen los gobiernos, criminalizando la migración y no persiguiendo a quienes provocan que la gente se vaya. Entonces, bajo este contexto, Guatemala en los últimos días abrió sus centros ya con un equipo de expertos, incluso abogados, que están ayudando de una forma continua, no están como en Honduras de vacaciones, están ellos trabajando muy duro en estos días para no solo documentar los casos y de que de una manera más fácil puedan pasar hacia Tapachula y hacia Ciudad Hidalgo, en donde está la peor situación que está viviendo ahorita México. Albergues completamente cerrados, niños y mujeres hondureñas, vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Pero de todas las nacionalidades que buscan como opción la prostitución para la esclavitud, la servidumbre que ha incrementado. Guatemala, por ejemplo, entre el cruce en Huehuetenango, que es una franja fronteriza con México, está la lucha entre carteles. Hemos vivido en estos últimos días esa lucha que tiene también Guatemala a su interior y que ha tenido como resultado el asesinato de al menos unos 5 hondureños precisamente en Izabala y en Guatemala. Y México, por su lado, tiene ahorita más de 4.500 migrantes sin documentar. Peleando está ya Pueblos Sin Fronteras, otros movimientos migratorios, porque fueron desmantelados los campamentos. Tenemos un incremento en las cifras de personas desaparecidas, los que mueren en los albergues y en diferentes zonas de México que no han sido contabilizados, el incremento de la población privada de libertad que se está dando no solo en México, sino que ahora en Arizona, en Texas, con estas leyes, en Florida, todo el cruce de frontera, y además la lucha que ha habido con el impacto del golpe de calor y hoy con las bajas temperaturas. Don Juan, y en Estados Unidos, ¿cómo están las políticas migratorias? ¿Han sufrido variación en los últimos tiempos a raíz de las tempestades de la política de ese país? Sí, el tema político migratorio entre Estados Unidos se ha puesto más difícil, más ahora que viene un año electoral y el tema migrante pues es el conejillo de India, y es lo que le ha marcado la ala republicana, ¿verdad? Apuntar a este tema de la migración que tiene la misma administración del presidente Biden sin control. Y las víctimas pues son personas, seres humanos, ¿verdad? Que son inocentes por querer buscar una mejor vida o por querer salvaguardar su vida, toman esta opción, ¿verdad? Trágica, una opción trágica que es migrar de la forma que se está migrando. Pero aquí la pregunta que nos deberíamos de hacer es, con todas estas estadísticas, con todos estos números, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque esto viene aumentando año a año, y si bien es cierto, vemos estos altos flujos de migratorios luego del post-COVID que tenemos, pero no estamos viendo qué acciones se están haciendo, qué políticas públicas se están haciendo. Y esto es sumamente lamentable porque sigue la tragedia humana, siguen familias desarticulándose, familias completamente. Claro. Y nosotros la única conclusión que podemos encontrar de esto, licenciado, es que hay una confabulación entre el crimen organizado y los gobiernos para que se dé esto, porque se necesitan todos estos elementos, porque en Honduras bien saben quiénes son los coyotes, bien saben quién está tratando todo esto. El mismo Estado se beneficia de estos altos flujos migratorios, ya que estos ciudadanos, la mayoría, pues, son prácticamente improducibles en nuestro país porque no tienen empleo, pero una vez que se colocan en el país de destino, pues se vuelven altamente productivos, tanto así que le tenemos un envío de más de 26% del Producto Interno Bruto, y se queda corto, licenciado, porque sabemos que es más lo que se envía en especies y todo, el envío de remesas de conocimiento, etcétera, etcétera, y al final pues no tenemos nada, lo único que tenemos es
una migración donde mayorías y gobiernos se lucran y no invierten nada en estas personas que realmente eso es lo que son, personas y seres humanos, no estadísticas. Don Juan, sintetíceme en un minuto lo que pasó en Texas ayer. Sí, licenciado, hicimos una visita, ¿verdad?, a Houston, Texas, muy preocupados desde el día domingo por esta nueva ley que se está implementando anti-migrante, porque ¿En qué como le digo, consiste cada la vez decisión del gobernador? en criminalizar al migrante, que si usted entra a los Estados Unidos de una forma ilegal puede ser detenido, igual que el estado de la Florida, puede ser incluso hasta encarcelado, y aquí Ya en el no estado es de una Florida ya hay unos falta, ya encarcelados. no es un asunto menor, sino que es considerado un crimen. Correcto, es considerado un crimen estar ilegalmente en el estado de Texas, pero eso es que lo que seguimos abogándole al presidente Biden ante el abandono de la lucha a la presidenta Xiomara Castro para buscar una protección temporal de los hondureños, pues seguimos abogando ante la administración del presidente Biden para que pueda ayudar a este pueblo hondureño que, como bien lo decían en la introducción, en América Latina es la que vive la desgracia más grande que tenemos de nuestra clase política y que somos víctimas de salir a diario de nuestro país. Y por eso fue esa reunión en Houston, Texas, también poder ir a observar lo que está pasando en los consulados. Fue importante que los medios de comunicación llegaran a los consulados, pero de una forma objetiva, no de una forma a querer ir a limpiarle la imagen al gobierno. Va a haber cientos de hondureños y lo más lamentable, licenciado, niños menores de edad aquí, hondureños recién llegados a Estados Unidos. Y eso realmente es lamentable porque ese es el futuro de Honduras, y el futuro de Honduras pues hoy está en la frontera con algunos detenidos en centros de detención o otros completamente desaparecidos. Hablamos de los retos y logros de la migración. Hoy en el foro Hablemos con Hechos, que se detiene 3 minutos nada más. Con permiso. Don Juan, concretamente, ¿cuál es el aporte de los migrantes a Honduras? Bueno, el aporte es incalculable, se puede decir ahora mismo, tanto así que es una válvula de escape para un gobierno, ya que sin este trabajo enorme que hacen los migrantes a costa del dolor, del luto, de sangre, se puede decir, de desintegración familiar, son esos dólares que la misma empresa privada se beneficia, esos dólares que están sosteniendo la economía de nuestro país, esos dólares que se envían, como lo dijo la estadística ahorita del INE, que son para pagar la canasta básica, o sea, los alimentos de nuestros compatriotas. Imagínese usted un país, licenciado, y pueblo hondureño, que no tuviera esta válvula de alivio, como decimos nosotros, de este envío de dólares, 30 millones de dólares diarios, este ¿Cuánto? circulante diario, 30 millones de dólares diarios se están enviando. Si usted calcula los 8.600 millones de dólares anuales, le va a resultar 30 millones de dólares diarios, que es un circulante que hace que la economía fluya. Imagínese usted sin esta entrada, licenciado, cómo estaría el país. Pero a la vez también es como una herramienta de doble filo para nosotros, porque esto le da un confort y una estabilidad a nuestros familiares, tanto así que no se atreven a salir a las calles masivamente a reclamarle, ¿verdad?, promesas de campaña a este gobierno o cualquier gobierno que haya estado o cualquier gobierno que pueda venir. Y esto pues nos preocupa enormemente porque somos completamente sacrificados los que estamos dentro de los Estados Unidos. ¿Qué O hay cualquier detrás parte de de esa allá. cifra, don Juan? Es decir, cuando se dice 30 millones de dólares, cuando se dice el hermano, el primo, el amigo, el hijo, el padre, la madre, la novia, el amigo que está en Estados Unidos y que le envía dólares a la persona que está aquí, da la impresión así, superficialmente, obviamente, superficialmente, da la impresión que a quien lo envía no le cuesta nada, porque está en el paraíso de la abundancia, porque se lo regalan, porque tiene acceso fácil. ¿Qué hay detrás de cada dólar que gana cada hondureño con el sudor de su esfuerzo en los Estados Unidos? Hay depresión, licenciado, hay dolor, y ellos por retribuir, ¿verdad?, esa ausencia de familiar, pues lo retribuyen con enviando ese dólar. Lastimosamente nuestros familiares poco nada reconocen eso porque algunos desconocen el sacrificio, incluso a abandonarse sus familiares dentro de los Estados Unidos, hablando de lo que estamos acá, porque les toca
detenerse a poder tener una vida normal como la tiene cualquier ciudadano, porque estar manteniendo dos familias y ellos a limitarse a poder tener una buena vivienda, a poder tener una buena alimentación, a poder tener un plan de estudio, educarse, desarrollarse en este país, eso es lo que produce. Es decir, dólares, el hondureño que contribuye desde Estados Unidos está renunciando a comodidades, está renunciando a un nivel de vida mejor por estar enviándole al que está aquí, ¿verdad? así es, licenciado, incluso lo dice en la misma estadística del Censo Nacional de los Estados Unidos del 2020, que la comunidad centroamericana, la hondureña es la más pobre. Y es por eso mismo, porque aquí los sueldos no son como realmente creen en Honduras, que le dicen gana 5,000 o 10,000 dólares, pero aquí usted tiene que pagar seguro de carro, vivienda, transporte, energía eléctrica, todos los seguros, y eso es lo que desconocen en nuestro país, pero Sí, 10 hace mil falta ese dólares, tipo de políticas públicas. 10,000 dólares en Honduras solo lo ganan, por ejemplo, el presidente Van Provi, los comisionados, estos del directorio del Banco Central. Ellos ganan 301,244 lempiras mensuales. Eso ganan. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, obviamente. Eh, ¿Cuánto trabaja un obrero en los Estados Unidos? ¿Cuántas horas? ¿Tiene que tener varios empleos? ¿Tiene que tener varias ocupaciones? ¿Duerme menos? ¿Trabaja más? Cuénteme más o menos cuál es la historia cada día. 14 a 16 horas diarias, licenciado, le toca trabajar y por salarios de esclavitud, porque este tema de la migración dentro de los Estados Unidos sin estatus migratorio es una esclavitud moderna y esto lo hemos comprobado ahora mismo con todo esto que existe de estas leyes antimigrantes en diferentes estados. Y eso es lo que debemos de apuntar y eso es lo que nosotros reclamamos, incluso eso es lo que reclamamos a los miembros del Congreso de Honduras, que en ellos está el poder revertir este tema en políticas públicas, no de un presidente si llega o no, aunque ellos están en la obligación de hacer propuestas, pero nosotros necesitamos ese apoyo porque aquí el hondureño que trabaja dentro de los Estados Unidos no tiene un plan de desarrollo para él mismo, no tiene un plan de retiro, no tiene un sistema sanitario, no tiene ningún beneficio, no tiene ningún derecho. O sea, nosotros estamos convertidos como ciudadanos de segunda categoría y por eso es que nosotros reclamamos enérgicamente al Estado que nos reconozca que somos importantes. Mire, ayer el Día Internacional del Migrante. En el Congreso nosotros enviamos iniciativas de ley para que se reconozca el Día Nacional del Migrante Hondureño, para que por lo menos en esa fecha empecemos a tener políticas públicas y hablar de estos temas, pero no hay políticas públicas. Sí. En las universidades no se está tocando este tema realmente como debe tocarse científicamente para buscar soluciones. Vemos estadísticas, vemos números y estos son cada año, pero no vemos soluciones, ni de tanto de un gobierno de allá, ni un gobierno de acá, pero nosotros pues seguiremos luchando y buscando esa participación y esa voz para tener ese respeto y esa dignidad que nos merecemos. ¿Ustedes no sienten abrigo? ¿No hay políticas públicas del Estado de Honduras que protejan a los migrantes? No hay. Es que el político de Honduras, como nos mira como somos personas no útiles para ellos en cuestión de un voto, pero están equivocados porque usted puede ver ahora mismo esas estadísticas del INE que acaba de dar. Dice que casi medio millón de hondureños, perdón, casi 5 millones de hondureños reciben la remesa. O sea, eso le da la pauta que casi 400,000, perdón, casi medio millón de hondureños que están viviendo en Honduras pueden recibir una instrucción por quién votar, a quién elegir. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Sí, pero es que eso es llegar muy lejos, don Juan, perdóneme. Es decir, no debe ser beneficiado un hondureño solo porque va a votar por el señor que toma la decisión a la vuelta de la esquina. No, es que la obligación del funcionario es generar políticas públicas y proteger a todos los hondureños, voten o no voten por él. El problema, licenciado, es que nuestra clase política lo que se ha dedicado es a fomentar mediocridad, a fomentar pobreza, a fomentar dependencia, y por eso nosotros, licenciados, en este canal queremos aprovechar para que se implemente una política que si alguien quiere introducirse al Congreso y ser congresista, que abandone cualquier tipo de trabajo y se dedique completamente a legislar, así como lo hacen los congresistas y el Senado dentro de los Estados Unidos, porque lo que se dan son migas de tiempo para legislar y qué país vamos a desarrollar así nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Incluso se irritan los mismos políticos de cualquier bando
porque le estamos diciendo la verdad. Ustedes son culpables de este flagelo. Ustedes, nada más que ustedes, políticos de Honduras y empresas, algunos empresarios, son los culpables de que nosotros tengamos que emigrar y abandonar el nunca más volver a ver a nuestras familias, porque aquí no es de temas de migrantes ya, licenciados. Aquí son hondureños viviendo en el exilio, y vivir en el exilio duele. Padres que están separados de sus hijos, abuelos separados de sus nietos, de sus hijos, de sus nueras, etcétera, etcétera. Eso no es normal, y en Honduras han normalizado este tema. En Honduras más bien se alegran cada vez que llega $1 a las estadísticas del Banco Central, y eso para nosotros es indigno que un gobierno se alegre. Es indigno, licenciado, que un gobierno sea, y discúlpeme la palabra, vulgar, a querer politizar este tema de migración, a querer hacer populismo, como lo vimos ayer al canciller de la República, queriendo hacer populismo con el dolor y el sufrimiento de los migrantes, solamente porque estaban extendiendo un pasaporte a un hondureño que es obligación de ellos. Y eso, por eso se irrita el gobierno, porque se le tiene que decir la verdad. Si no, nunca vamos a cambiar y vamos a seguir patinando y patinando en lo mismo, licenciado. Y nosotros ya estamos cansados, queremos regresar a nuestro país, pero así como está nuestro país es difícil, y estamos sumamente preocupados porque hoy sentimos que nuestro país está en llamas. Nuestro país prácticamente lo estamos perdiendo, y por esa razón estamos tomando otras acciones más allá, como las que tomaba un migrante, estar constantemente en el Congreso, claro, en el Senado, pidiendo sanciones a toda la clase corrupta que ha sido culpable de todo esto que está sucediendo en nuestro país. Claro. Don Juan, me ha parecido doloroso y me quebranta ciertamente escucharle ese concepto. Hondureños en el exilio, hondureños expulsados. Duele ciertamente, porque lo otro ha sido considerarles nada más proveedores de dólares. Ay, qué lindo el primo que manda tenis nuevos. Ay, qué linda la prima que manda $100 para el cumpleaños de la niña. Ay, qué lindo el hermano que manda $200 para ayudar a reconstruir la casa. Ay, qué lindo el primo que siempre me apoya con la educación, con esto y con esto y con esto y con esto. Hondureños en el exilio, hondureños expulsados, hondureños que no se van porque quieren ir a tomarse una foto en el Empire State, hondureños que no se van porque quieren ir a tomarse un café en Versalles, en la 8 calle de Miami, hondureños que no se van porque quieren ir a tomarse una foto en las cataratas del Niágara. No, son hondureños expulsados que se cansaron aquí de andar de empresa en empresa con el currículum impreso debajo del brazo, repartiéndoselo a los empresarios que aquí dicen que aman a Honduras y que algunas veces, en algunos casos, pudiendo generar oportunidades de empleo, no las generan, tocando las puertas del Congreso para que un diputado le atienda sus necesidades o las necesidades de su comunidad. Esos son los expulsados, los exiliados. Doña Ismania, ¿en qué se traducen en la vida real las rimbombantes declaraciones de los presidentes del área? Por ejemplo, como la de México recientemente, con gobernantes de la región hablando de migración. ¿Esa palabra es palabra muerta o se activa en la vida real? Pues esa palabra es un negocio, como decía ahorita Juan, y voy a retomar todo lo que ha dicho, en donde es un negocio entre redes criminales y a veces y algunos presidentes. Sí, yo te diría que coincido con eso, porque ellos mismos han dicho, e incluso lo ha dicho los Estados Unidos, que las redes criminales están coludidas, no solo policías militares, sino también algunos funcionarios. Vamos a decir supuestos, porque si no ahora nos multan, porque ahora se suma también la falta de libertad de expresión para hablar de estos temas que son delitos transnacionales y delitos conexos con otros temas, como es el tráfico de drogas, el tráfico de armas que hay atrás de la migración. Todos esos documentos que firman y que publican y se toman una foto bien bonitos, bien peinaditos y bien guapitos los presidentes. Son papeles. Son papeles que en la realidad no los vemos nosotros en acciones a favor de la migración. ¿Qué esperan ustedes que ocurra entonces en la vida real? ¿Me lo explica después de una pausa, si le parece? Claro que sí. Mientras siga disfrutando del cafecito que le ofrecemos esta mañana aquí en Hablemos con Hechos de TV Azteca. Vamos a detenernos la última vez en nuestra conversación de esta mañana.
puede comentarnos, doña Ismania, del fenómeno migratorio del sur hacia el norte que utiliza el territorio hondureño como tránsito? Bueno, hay dos cosas que me parecen interesantes en todo lo que tú has hecho en el programa, y es la cifra de hondureños que han salido, que son más de 400,000, y cifras oficiales, como tú lo dijiste. Y si te fijas, la entrada de los migrantes, que son 116 nacionalidades al menos, las que han pasado, casi es el mismo grueso de la población hondureña que ha salido. Estamos en comparación de 500,000 con más de 400,000 hondureños que abandonaron la tierra. Pero ese volumen es de una sola nacionalidad, de hondureños que se van. Así y los es. que pasan son de muchas nacionalidades. 116 nacionalidades, según advierte México y Estados Unidos. ¿Quiénes son los que mayor aportan? Honduras. Imagínate Honduras. Sí, pero de las nacionalidades Haití, que pasan por aquí. Haití, por ejemplo, Haití. ocupa el primer lugar, el segundo lugar Honduras. Y por eso, por esas cifras que ya ahora entiendo más, ¿no?, con tu programa, porque esa cifra que dispara Honduras es la que tiene el impacto en los Estados Unidos y en México. ¿Y de las nacionalidades del sur? Ocupando el segundo lugar. ¿Y de las nacionalidades del sur que pasan por Luego Honduras? viene Venezuela y después Cuba. Pero los venezolanos son los que vamos a ver aquí en Honduras expuestos, que todavía están siendo asaltados, que todavía en el Ceibito, por ejemplo, en Santa Bárbara, se les despoja de su dinero, de los celulares. ¿Quién les quita eso? Supuestos miembros de la policía. Igual lo hacen con los transportistas, no crea que solo el Policías migrante. asaltantes de migrantes. Di supuestos, porque ahora hay multa por decir que son policías. Pero la denuncia dice: agentes de policía atrás de la posta. Ajá, bueno, nos están quitando, dice, los teléfonos. Pero y todo. si es que no hay nada, no hay tales de supuestos, no tenga miedo. Mientras si es tienen es uniformes. que si es en una posta policial. Y Es decir, otra cosa es que a medio camino, a las 2 de la mañana, le aparezca un señor disfrazado de policía. Pero si es en una posta policial, es un funcionario policial asaltando. Es un funcionario asaltando migrantes, y también a los conductores de buses. Si les gustan los celulares que andan, si andan se dinero, los roban los policías. Se los despojan de todo. Y los ¡Qué horror! Despachan vacíos. ¡Qué vergüenza! Y eso se está haciendo en Honduras. ¡Qué vergüenza! Imagínate qué va a ocurrir cuando quiten la amnistía. Bueno, la amnistía sigue vigente mientras sea un mandato de la presidenta. Eso pienso yo. Que la presidenta, porque fue ella la que inició esto, y dijo: ordeno. Y tiene y reza dentro de sus líneas la línea humanitaria y la razón de la migración, que es el derecho humano, que aunque suplique la ONU, suplique el otro, los derechos humanos no son lapsos, no prescriben. Por supuesto. Don Juan, ¿en qué condiciones están los hondureños que están llegando en este año, en los últimos tiempos, a los Estados Unidos a la hora de tramitar? ¿Están solicitando asilo político? ¿Esa es la mayor parte de condiciones que tienen los hondureños? Sí, la mayoría de hondureños empezaron a conocer este léxico de asilo, lo desconocían, y mediante este cruce que hacen con la mayoría de venezolanos y cubanos que están muy enterados del tema, pues han ido familiarizándose con el tema y lo exponen. Lastimosamente algunos, el idioma, el miedo, el no tener pruebas o el no conocer realmente cuál es la figura del asilo político, lo pierden. Y por esa razón, pues muchos están optando mejor a entrar por puntos ciegos, porque una de las comunidades que ha sufrido más este tema antimigratorio es la misma diáspora hondureña. Cuando pide asilo, son rechazados e inmediatamente deportados. Por eso es que en Honduras llegan, no sé si han aumentado, pero son 3 aviones semanales de hondureños retornados. Pero este mismo hondureño lo intenta 1, 2, 3 hasta que lo logra. Y eso es lo que no ha podido ver el gobierno, eso es lo que no ha podido ver el gobierno de Estados Unidos, que no lo va a detener nada al hondureño, porque ya está decidido a abandonar por completo nuestro país. Y para ahondar en este punto de los que son los policías, yo les quiero enviar un mensaje: no nos hagan pasar vergüenza, por favor, no sean corruptos. Hemos tenido denuncias de venezolanos, de cubanos que han cruzado por nuestro país y nos dicen que es muy bonito Honduras, pero que da lástima, ¿verdad?, cómo los extorsiona la misma policía, así como los extorsiona Cancillería a cada ciudadano en algunos consulados, que les vende citas hasta por $400. Y a usted yo le he hecho esa denuncia, canciller, y usted todavía no se ha pronunciado sobre esas denuncias
que están documentadas, que funcionarios suyos dentro de los consulados venden citas a $400 confabulados con otras personas que están externas. Entonces, esto es el tema de la migración, es un tema que se presta por la corrupción y por eso le digo, aquí está confabulado el crimen organizado y los gobiernos para que se dé este fenómeno, porque esto pudiera pararse fácilmente, pero nadie quiere hacer nada. Y hoy por hoy, el gobierno de la señora Xiomara Castro ha producido más pobreza, más desesperanza y está produciendo más migración y hay que hablarlo, los números ahí están, son una fuente de una institución mía, propia suya, presidenta, el Instituto Nacional del INE, donde está diciendo que casi 500,000 de hondureños y se queda corto con esos datos. ¿No hay diferencia desde la óptica de ustedes entre la atroz dictadura de los cachurecos de los 12 años con los 2 años de los que refundan el país? No, esa es una retórica de la misma administración de la señora Xiomara Castro, querer venir a hablar internacionalmente, incluso aquí al gobierno de Estados Unidos, que está desmontando una, como dice usted, atroz dictadura, una dictadura de que terminaron siendo gobierno ellos, sino que lo que hay aquí es un atroz desmontamiento de la democracia. Eso es lo que está sucediendo realmente. Y eso es lo que nos preocupa, el que desmantela la democracia en nuestro país, porque con una democracia quebrantada como tenemos a media, que ahí va caminando, usted se imagina desmontada. O sea que nosotros sobrepasaríamos lo que pasa en Venezuela, que por lo menos Venezuela tiene petróleo, pero nosotros ¿qué tenemos? Seres humanos migrando, y eso es lo único que sostiene a un país. Entonces nosotros estamos sumamente preocupados con ese tema y por eso le estamos apostando a la democracia, porque para nosotros y en conclusiones científicas por foros que hemos desarrollado internacionales aquí, debemos de apostarle a la democracia. La democracia va a ser el salvavidas de nuestro país, pero también necesitamos, ¿verdad?, políticos dignos, políticos que realmente amen a nuestro país para que realmente quieran revertir todo esto. Don Juan, le agradezco mucho su gentileza de atendernos esta mañana. Tómense unos 30 segundos para que deje un mensaje a 2 personas, a la Presidenta de la República y al Canciller, a doña Iris Castro de Celaya y a don Enrique Reina. Dígales usted, en nombre de lo que representa, su sentimiento y sus deseos. Bueno, a la Presidenta Xiomara Castro, pues que cumpla sus promesas, nos ha frustrado, nos ha defraudado completamente. Hay una diáspora que está defraudada, Presidenta. No entendemos porque le dimos todas las herramientas, le avisamos con tiempo lo que estaba sucediendo, pero ha hecho de oídos sordos. Usted es presidenta no de un partido político, sino que de todo un pueblo hondureño que soñó que una mujer iba a hacer los cambios que necesita nuestro país. Tenemos un país hermoso, está desperdiciando estos 2 millones de migrantes que tienen, que le pueden aportar no solo en remesas, sino que en remesas de conocimiento. Y al canciller Enrique Reina lo único que le puedo decir es renuncie, canciller. Solamente eso le puedo decir, renuncie. ¿Por qué le pide que renuncie? Porque él es el encargado, licenciado, de acuerpar y proteger a estos hondureños y no lo ha hecho, no le ha importado. Él le da más prioridad estar en Dubái, estar en China, estar en Cuba, estar en Rusia, que estar con el migrante. Y que me muestre una fotografía el canciller en qué momento se ha venido a sentar con aquel hondureño que está mutilado ahora mismo dentro de Estados Unidos porque lo mutiló un tren, o que está detenido en un centro de detención por el único pecado que ha hecho él, de huir de nuestro país, de buscar un mejor futuro, de poder buscar y proveerle alimento a aquel familiar que está abandonado en nuestro país. ¿Cuántas veces usted lo ha ido a visitar, canciller? ¿Cuántas veces se le ha dicho acérquese a la comunidad, ayude a esta comunidad? Usted viene del pueblo, usted es pobre también, pero se le subieron los humos a la cabeza y usted es la cabeza de la Cancillería y por esa razón le digo, renuncie, canciller. Gracias, don Juan. Le deseo lo mejor a usted, a la Fundación 15 de septiembre y a todos los hondureños en los Estados Unidos, en España, en los lugares donde encuentran el cobijo que esta democracia no les dio ni les sigue dando. Gracias, don Juan, por su gentileza de atendernos esta mañana y que tenga un feliz día, unas felices fiestas de Navidad y de fin de año, aún en la distancia, aún en la soledad. Dios es bueno y Dios lo protegerá. Gracias, don Juan. Felices fiestas, licenciado, y el exilio duele, licenciado. Igualmente, muchas gracias. Doña Esmane, unas reflexiones finales. ¿Qué esperaría usted que hagan los gobiernos de estos países de la región que están expulsando a tanta gente? Bueno, ahorita se habla y se va a seguir hablando, licenciado, sobre el tema de la ruta controlada y segura, el brazo de solidaridad que sabemos que no funciona.
no va a funcionar, no va a parar la migración, porque a nivel interno no se está haciendo nada en ningún país. Honduras en particular, hemos visto ahorita el mercado completamente abarrotado de cosas extranjeras, pero esto ha quebrado completamente al pequeño productor, a la micro, mediana y pequeña empresa. ¿Qué consecuencias tiene eso? Grandísimas. Ya el zapatero, el costurero, el que está emprendiendo no tiene oportunidades. Y ese ya está quemando el segundo cartucho, ¿verdad? Porque claro que sí. Ese ya fue a buscar trabajo, ya fue a buscar un espacio como empleado. No lo encontró. Entonces decidió ser su propio empleador. Emprendió, hizo una inversión en algo. Y si tampoco esa le funciona, el camino es la migración. Es que ese es el tema precisamente de la migración, la autosostenibilidad en cada país. Sí. Pero tenemos un gobierno ahorita que le aumentó a la canasta básica, que le aumentó a los impuestos, donde un pequeño empresario, ¿de dónde va a sacar 9,000 en impuestos para pagarle a la municipalidad, para pagar al SAR, para pagar todo eso? La extorsión. Más el impuesto de extorsión, porque el del gobierno se convierte también en una extorsión. Te diré que sí, no hay luz ahora, no hay agua, vienen más apagones. Y cuando estos apagones vienen, hay una caída en la economía de las pequeñas empresas. Y los fondos, en los 12.2 millones de dólares que vienen para Honduras, que se supone también, pero esta es una cadena de supuestos. Claro. No hemos visto nada en concreto, pero estos dólares vienen para la USAID, para ONGs, para organizaciones que ya están anotadas, pero que en síntesis no llevan nada a la población migratoria. Miss Mania, estoy muy agradecido con usted, con su gentileza, y valoro mucho sus reflexiones en el foro esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido muy gentil. Los migrantes, retos y logros. En el análisis de esta mañana en nuestro foro Hablemos con Hechos, que llega a su minuto final. A todos, gracias. Adiós.